¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes ya regresando de vacaciones. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo TV. A toda la red un saludo muy cordial, como siempre, que le estén pasando muy bien. Aquellos que están en sus escuelas, bueno, ojalá y les sirva este programa que tal día tras día, pues tratamos de ir captando las perspectivas económicas que se dan a nivel mundial, que por cierto no son del todo agradables, hay que decirlo. Yo había predicho de que desde hace tiempo, desde enero, de que difícilmente la economía mexicana iba a crecer al 2.5%, es decir, que si crecía al 2.5%, nos íbamos a dar íbamos a estar en júbilo, un pachangón aquí en México. Ya está anunciando los principales asesores económicos o personas que opinan sobre el crecimiento económico de México, y si crecemos este año el 2.1, nos va a ir re bien. Esto quiere decir, jóvenes, de que va a haber 600-700 mil empleos que faltan para poder absorber la mano de obra que está año tras año saliendo al mercado laboral. Es decir, jóvenes que cumplieron 18 años, 20 años, que van a buscar trabajo, 700,000 de ellos difícilmente lo van a encontrar. De ahí que el subempleo, el narcotráfico, el crimen organizado, pues será todavía una parte de la alimentación, la migración hacia los Estados Unidos, a pesar de las estupideces de Donald Trump, que por cierto pues es muy comentado ahorita en Estados Unidos. Hay una película hablando de los desocupados, qué pasaría en Estados Unidos si regresaran a todos los mexicanos a su país. Pues qué pasaría con los empleos que tienen actualmente los mexicanos. Pues esos no los van a cubrir nunca los van a cubrir. Aquí, Anita, tenemos un problema con el servidor, a ver si podemos componer esto. Entonces decía yo que, pues, volviendo al fenómeno de México, tenemos un problema con la jornada, porque yo había visto un artículo de China, donde Nadal, un escritor mexicano, economista mexicano, trata el problema de China. Y esto es internacionalmente. Antiguamente decíamos, bueno, pues lo que pasa en China a mí me vale madre. A mí, a México, yo estoy en México y lo que pasa en otros lados, me va y me viene. Pues no, ahora todo se va implicado, es una simbiosis internacional. Desde el problema de Grecia, por cierto, hablando de Europa, las deudas de Europa, el problema del crecimiento chino, la baja de las materias primas, la posibilidad de que el sea Yilin aumente la tasa de interés en los Estados Unidos, pero se acaban de informar hoy, si bien la tasa de desempleo en Estados Unidos es del 5.3%, hay amplitud para poder actuar. Los precios están bajando del 0.3% mensual al 0.1%. Quiere decir que Estados Unidos, si no se pone abusada la señora Yilin o actúa inteligentemente, yo estaba sugiriendo que la tasa de interés en los Estados Unidos pues se diese, si acaso, a partir de enero, febrero del próximo año, porque si en este momento el mundo está entrando en un proceso de decrecimiento global, con el problema chino, ya se habla que la economía china va a crecer al 5%, que los chinos están ocultando las cifras, que se está revaluando el dólar, que se están devaluando las materias primas, las commodities, como nosotros le llamamos, casi todas están perdiendo en este momento. Habrá el caso de la carne, el aluminio que no ha bajado tanto, pero todo lo demás está en una caída de precios internacionalmente hablando. ¿Y debido a qué? En principio porque hay una sobreoferta de todo a nivel mundial. Yo decía que hay que reclasificar o hay que dar una nueva definición de ciencia económica. No es la ciencia de los recursos escasos, no. Hoy la ciencia económica es de los recursos en abundancia, mal distribuidos, no consumidos. Ese sería, es decir, hacer un análisis decía Carlos Marx, la ciencia económica es la ciencia que trata la producción y distribución de los bienes en un mercado determinado, en una sociedad determinada. Ya después salieron ahí por los
los marginalistas diciendo que, o Samuelson, no me acuerdo una de las definiciones de Samuelson, pues que es la ciencia de la escasez de recursos. Pues no hay escasez de recursos, hay recursos por todos lados. Los de la Narro, aquí la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se sienten muy orgullosos, ciertamente, y los de Chapingo, y los de Davis, y los de Colorado, Bowler, todas las escuelas de agronomía del mundo, la Escuela de Agronomía también de Francia, muy contentos porque ciertamente los anaqueles del mundo, Walmart, Carrefour, aquí Soriana, todos están llenos de alimento, el problema es quién los consume. Lo mismo pasa con los automóviles, pasa con las licuadoras, línea blanca, casas, hay en exceso, puede haber en exceso. El problema es que el sistema no ha sabido absorber. Pero antes de entrar con la señora Gilling del aumento de la tasa de interés probable para el mes de septiembre, que yo no estoy de acuerdo, porque puede llevar al mundo a una recesión. Ya Japón, ayer estaba leyendo también en Bloomberg, está teniendo síntomas de bajo crecimiento los japoneses. El quantity easing no les está resultando porque dejaron el dinero en los bancos. Es decir, el gobierno emitió dinero, emitió bonos, le dijo al banco, aquí está el dinero, repártelo, préstalo a tasas de interés barato. Pues sucede que el empresario, como no tiene mercado, dice, ¿para qué joder? ¿Para qué quiero dinero? Si a lo mejor no voy a poder pagar el dinero que me está prestando el banco. Que si bien me lo presta al 2-3%, en una tasa de interés moratorio, en caso en que no pueda pagar, me puedo ir al 10%. Y es que ya no hay negocios que no estén saturados. Del acero, del vidrio, del automóvil, de las casas, de la agricultura, el maíz, el trigo, todo está saturado. Es decir, no hay una demanda equivalente a la producción que tenemos a nivel mundial. Las fuerzas productivas, la tecnología ha avanzado tanto, jóvenes, que a pesar de que, bueno, están generando algunos desempleos por esta alta tecnología, pero lo que ha generado más problema es la sobreproducción a nivel mundial. Entonces, ese es el problema actual del sistema capitalista, que es actual, pero que ya lo había descubierto Malthus en las cartas de 1816 a David Ricardo, que creía en el libre juego de la oferta y demanda, la mano invisible de Adam Smith, ¿verdad? Hay un libro que se llama The Worldly Philosopher, es decir, el mundillo de la filosofía, que ahorita me viene el nombre del autor, estaba leyéndolo ahora en Mazatlán, estuve por allá, muy bonito Mazatlán, saludos a toda la costa de Sinaloa. Pero veía yo que la discusión entre Ricardo y Malthus, en función de la ley de oferta y demanda de Jean-Baptiste Say, pues es una falacia. Malthus se lo hace saber a Ricardo, Sismondi igualmente, el economista francés, y le dice, perdóname, es que hay periodos en el sistema en que la producción sobrepasa por mucho al consumo, a pesar de que Malthus había escrito su libro sobre que la población crece geométricamente y los alimentos crecían aritméticamente. Es decir, ahí hay una contradicción en las propias tesis de Malthus, influenciado un poco por su padre, que también era un teórico económico. Malthus era un sacerdote protestante, digamos, o anglicano, pero que le gustaba mucho hablar sobre problemas de economía política. Tiene sus libros sobre la población y sobre la economía política, que es el más interesante. Y precisamente este problema de sobreproducción lo estamos viendo hoy a nivel mundial en el siglo XXI, cosa que Keynes se dio cuenta que el problema de la crisis en Estados Unidos y a nivel mundial en 1929-33 fue el exceso de oferta sobre demanda. Entonces de ahí saca su teoría sobre la demanda efectiva, la propensión a consumir, la propensión a invertir para que los inversionistas también consuman algo, pero todo estaba centrado, a mi punto de vista muy particular, en la cuestión monetaria, obviamente, bajar las tasas de interés cuando hay crisis, emitir dinero al máximo fácil para que la gente pueda consumir, pero ese dinero, decía Keynes, hay que ubicarlo en la base de la pirámide. ¿Qué es lo que pasó con Japón, con Estados Unidos y Gran Bretaña? Que el dinero se quedó en la parte alta de la pirámide. Gotea, gotea, gotea. No se spill, como dicen, no se reparte en la parte baja de la pirámide,
y entonces tenemos un problema de demanda efectiva hoy en todo el mundo. Mismo, a pesar de la sobreoferta de petróleo que se habla por el petróleo que está esquisto, que le llaman ahorita en Estados Unidos el fracking, claro, ha aumentado mucho la oferta de petróleo a nivel mundial por los propios invenciones en Norteamérica, pero ahorita el problema fundamental lo están ubicando en la demanda china y en la demanda del tercer mundo o de los países emergentes, y esto está haciendo que el precio del petróleo se desplome hasta $40 y algunos están hablando, ahí en Bloomberg, ayer vi unas opiniones, venía yo en la carretera y hablan de que el precio del petróleo puede llegar hasta 30 o 20 dólares el barril. Esto sería un desastre para la economía mexicana, la colombiana, la venezolana y otros países productores de petróleo. Entonces, volviendo al fenómeno chino, todo mundo, jóvenes, pidió a China que reconvirtiera su economía en una economía de exportación a una economía de consumo interno. Pero no va con el modelo chino. El modelo chino, ¿cuál es? Ha sido su clave o su base de crecimiento en los últimos 10, 20 años. Marginalizar los salarios, tenerlos sometidos a los chinos, con bajos salarios, exportar bienes al mundo baratos, tener una balanza de pago superavitaria, este dinero tener inversiones masificadas en la construcción, en la realización de ferrocarriles eléctricos, la gran modernidad que se ve en Shanghái, Beijing, Shenzhen, en todas estas grandes ciudades, Hong Kong, pero en base a la explotación de sus empleados o de sus obreros chinos. ¿Qué dijeron? Hay que abrir la economía china al capital financiero para que venga a invertir a China, a la bolsa de valores, especule. Lo hacen. Y a tal punto que este año la bolsa ha subido más de un 100%. Una especulación pavorosa. Ahora le sacan el tapete al gobierno chino, bajan las acciones y tiene que entrar para salvar a los pequeños inversionistas que están en bolsa y que son chinos. Pero el problema de base, de origen en China es que este modelo exportador, que también lo utilizaron los tigres asiáticos como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, lo utilizaron en los años 60 y sirvieron de dique al capitalismo. Estados Unidos les aplicó cantidad de dinero fácil, o de préstamos a fondo perdido, llamémosle así, para desarrollar estas economías y que el comunismo no siguiera avanzando. Hoy, China agarra el mismo modelo de exportación de mercancías en base a bajos salarios. Ahora pretende reconvertir su economía en una economía hacia adentro, es decir, a dinamizar su consumo en vista de que el consumo internacional está deprimido. Deprimido Europa, deprimido Japón, deprimido en parte los Estados Unidos y el mundo. Entonces China decide reconvertir. Pero en la tal reconversión no le resulta por una cosa fundamental que el señor Xi no quiere entender, ni todos los chinos que están ahorita al tanto de la economía china. Los salarios chinos siguen estando muy por debajo de la productividad que se está dando en China. Es decir, las sobreproducciones que se tienen en la economía china son espeluznantes. ¿Qué es lo que hace China? Devaluar. Dice, vamos a dejar flotar el yuan, el renminbi, que es la moneda del pueblo, la vamos a dejar flotar, y en el dejar flotar empieza a devaluarse. 3, 4%, cosa que le empieza a molestar a sus vecinos, Japón, Tailandia, Singapur, Malasia, todos estos países que son parte del mercado asiático, pues se ven afectados. Al momento en que China devalúa su moneda y que sea comercio internacional con China, pues los chinos van a tener ventaja para exportar sus bienes a todas estas economías, sobre todo a los vecinos. Ya China estaba molesta por la devaluación del yen. ¿Por qué? Porque Japón, al meter quantities y mucho dinero en abundancia, el valor del dinero baja. Bajó el yen, entonces Japón empezó a tener ventajas en el mercado internacional, empezó a crecer algo. Empezaron a aplicar dinero dentro de la economía japonesa, pero solamente a las mafias. En Japón hay mafias de producción, por ejemplo, la Honda es una mafia, la Mitsubishi es otra mafia, por ejemplo, la productora de televisiones es otra mafia.
Entonces, son las familias japonesas. Ya el dinero hasta ahí de los bancos pasaba hasta estos grupos. Les daban dinero y ¿qué hacían los nenes? Comprar sus propias acciones. Comprarle a los accionistas que habían comprado acciones de su propia empresa. O que no les gustaban. Este compró acciones de mi empresa, ve y cómprale. Con dinero regalado a 0%. Entonces, ese dinero desgraciadamente no pasó al público consumidor del Japón. No hubo una permeabilización de todos los recursos financieros que estaba emitiendo el Banco Central Europeo con el programa de Abe Shinzo. Entonces, Japón está entrando ya en un proceso de falta de demanda interna con respecto a la producción. ¿Qué es lo que hace Japón? Pues invadir el mercado internacional tratando de que sus productos sean consumidos fuera del Japón. Pero lo mismo piensan los chinos. Al no haber un consumo interno suficiente para captar la cantidad de acero producido, por ejemplo, pues mándale el acero a México y pártele la madre a tus hornos. O mándeselo a Estados Unidos o a Europa. Entonces, están generando desempleo en otros países emergentes a condición de crear empleo ellos mismos. Es una política colbertiana, es una política mercantilista de 1600, 1700. Entonces, esto es una guerra de divisas a nivel mundial. Todo el mundo trata de devaluar para no perder la competitividad y no generar empleos al interior del país. El problema es que todo el mundo lo está haciendo, como dice Lerian, y vamos hacia un desastre, o Roubini, que ya había hablado de una guerra de las divisas inminente que ya venía en el sistema capitalista. Entonces me van a decir, oye, las inflaciones no están aumentando a pesar de que hay devaluaciones. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque la materia prima ha bajado, el petróleo ha bajado en un 50-60%, y el dólar, por ejemplo, en México ha bajado un 25%. No tienen por qué aumentar los bienes de las primeras, los bienes producidos en México o en Estados Unidos, porque el petróleo, toda la economía está petrolizada. Los petróleos son los alimentos, el petróleo son los plásticos, el petróleo es la ropa, todo tiene petróleo. Entonces, están bajando de precio. Hoy se anuncia en Bloomberg de que en Estados Unidos los precios, sin incluir mismo comida ni habitación, están bajando de precios al punto 0,1 o el punto 1 en lugar del punto 3. Pero lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en Europa. Van hacia un proceso deflacionario todo mundo. Es decir, al haber exceso de bienes, la persona o aquel que produce va a tratar de vender a como dé lugar, aunque sea bajo de precio, aunque sea bajo de su utilidad, eliminando su propia utilidad. Lo que le interesa al productor es realizar su mercancía, así no tenga tasa de ganancia. Es hacerse de liquidez y esperar los tiempos mejores. Oye, es que aquí hay dinero líquido, no me importa. Yo mi liquidez la conservo sin tener deuda. Y espero tiempos mejores, es la famosa trampa de la liquidez de Keynes. Es decir, que a pesar de meter dinero en abundancia, la gente no está invirtiendo, porque no hay mercado, porque no hay salarios, la variable más importante del sistema capitalista actual. Si ustedes van al libro de Argiri y Emmanuel, la crise, le produit, van a encontrar de que como le llama Emmanuel, llamémosle así como el overtrading, que significa dinero fácil, irse al comercio internacional para realizar mercancías, pero lo último que puede salvar al sistema es el salario. Y ahí es donde los chinos no lo han entendido, los brasileños no lo han entendido, los griegos, mismo Varoufakis, estaba leyendo un artículo de Varoufakis y el hijo de aquel que escribió la crisis de 1929, diciendo, bueno, que les den, que se emitan bonos de inversión para toda Europa para que inviertan en obras de infraestructura. Europa lo que necesita es demanda, Varoufakis, no oferta. Ese es el problema ahorita del supply side. Ellos dicen, necesitamos dinero para invertir no, necesitamos dinero para darle a la gente y que la gente consuma los bienes que está produciendo la sociedad. De nada sirve que estén ahí los anaqueles llenos.
Bueno, le pasa al pueblo chino en este momento. Al darse el quantity easing en China de 4 trillones de dólares, o 2 o 3 trillones, lo mismo, se le dio dinero a los bancos empiezan a prestar a lo loco, los bancos negros que le llaman Nadal. Por cierto, déjenme ver si ya aparece la jornada, porque había un problema de comunicación, ¿no? El servicio es no viable, dice aquí de la jornada, pero bueno, ¿qué es lo que hace el pueblo chino? ¿Qué es lo que hacen los chinos? Aumentan las inversiones a un 50%, saturaron el mercado chino y el mercado mundial, por favor. ¿De qué? De producción. Entonces, lo que tienen que hacer los chinos es aumentar el salario. Ahora van a decir ellos, es que perdemos competitividad. Sí, pero adquieres productividad. La productividad te va a dar competitividad automáticamente. Si no, imagínense, Alemania y Japón, o Alemania que tienen los salarios más altos, o Austria, o Japón, o Estados Unidos, pues no tendrían competitividad. Pues claro que la tienen, pero en bienes de alta tecnología, carros de alta tecnología. Es decir, el mundo se va a especializar en ciertas áreas. Y tienen los salarios más altos del mundo. Tienen las inflaciones más bajas del mundo y los salarios más altos del mundo. Quiere decir que el salario no es lo que provoca inflación. No, la escasez, la falta de productividad sí provoca inflación por falta de salario. Entonces, estamos metidos en un callejón sin salida, en un círculo perverso del proceso económico, jóvenes. China, hoy en sobreproducción, queriendo salir, devaluando, automáticamente no comprando del exterior materia prima, lo mínimo. Y es que la economía china va a crecer al 5 o 6% este año. Va en caída la producción china. El dinero fácil que hicieron, se lo dieron a los bancos y los bancos o la gente en general, esta gente invirtió a la bolsa de valores que ha aumentado más del 100%. Se vuelve una burbuja. La economía china está en una burbuja, con riesgo a que se desplome aún más la bolsa de valores y con riesgo a que se desplome más el valor del yuan a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no está creciendo. Va a haber escasez más de dólares, se está acabando sus reservas. Aunque eran de 3, 4 trillones de dólares, cada día le van comiendo más y le van comiendo más. ¿Cuál es el propósito? ¿Salvar a los ahorradores en bolsa de valores? Lo único que provocaron es que el banco chino se deshiciera de este dinero y no lograron nada. Fue momentáneo o de corto plazo. Pero finalmente los mercados tienden a equilibrarse, las acciones están sobrevaluadas, no solamente en China. El premio Nobel, Schiller, está hablando ya de que hay una burbuja muy parecida a la de 1970, 1929, 70 y 2000, que está pasando ahorita ya con los bienes raíces, con las acciones en Londres, en Nueva York, en Tokio, en todos lados se está viendo unas burbujas de las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque el dinero fácil se lo dieron a los ricos. Los ricos no lo invirtieron en compra de sus propias acciones, de las acciones de su empresa, para ser dueños únicos de Apple, o dueños únicos de la Honda, o dueños únicos de la Toyota. Sí, son muy ricotes y los demás están jodidos, los demás japoneses. A esos no les llegó nada. Entonces, hay un problema de demanda efectiva. ¿Dónde? En Japón, en China, en Estados Unidos, en Brasil. La señora Rousseff no entiende. El problema también de Brasil es el bajo salario. La economía brasileña está recesionada porque no hay consumo. La economía mexicana está bajando de crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay salarios, no hay consumo. El problema, la variable más importante del sistema, y es mi tesis doctoral, es el salario. No es la inversión tenemos por todo el mundo, de más. Dinero hay de más en todo el mundo. Ahorros hay de más en todo el mundo. Lo que no tiene el mundo, y eso lo Manuel y nosotros seguimos esa escuela, es el salario, el consumo que no tiene todo el mundo. Ahí está el problema del sistema. Entonces, hoy China, la economía china, van a bajar las acciones, va a seguirse devaluando el yuan, va a haber una guerra de divisas con sus vecinos, porque los más afectados en América Latina, por ejemplo, van a ser Perú y Chile,
que todos exportan a China. Pues que el cobre, que todos los productos minerales que exporta Perú a China, eso es un mundo. Igualmente Chile, igualmente Brasil o Argentina. Menos afectados, el que menos exporta es México. México está dependiente más de la economía norteamericana. Pero fíjense, a pesar de que dependemos de la economía norteamericana, nosotros exportamos a China 6,000 millones de dólares, más o menos, e importamos de China 60,000 millones de dólares. Entonces, al bajar la moneda china, pues baja el valor de las mercancías chinas y de por sí no podíamos competirles en el acero, pues ahora con un 10% menos del valor de la moneda china, menos vamos a poder competir. Entonces, eso es una guerra mercantilista. Tratar de quitarle al vecino el empleo a costa que de mi riqueza. Es decir, mi riqueza se fortalece el país produciendo más, dando más empleo, quitándole mercado a mi vecino, es decir, al país vecino o al área donde yo vivo. Y eso es lo que está haciendo ahora China. Y claro, los bancos quebrando porque la gente no puede pagar, no tiene con qué. Es decir, hicieron muchas producciones de autos, producciones de casas y no se venden. Ahora entraron en moratoria todas esas gentes. No están vendiendo las casas, entonces entra el interés moratorio, es más caro, el mercado negro de los créditos y eso es peor. Es un cuento de nunca acabar, de ahí que China, el problema de China es un problema de demanda interna. Y la demanda interna básicamente la determinan ¿quién? Los salarios. Claro, las inversiones también, pero en mucho menos proporción. Igualmente pasa con el caso mexicano. El consumo representa el 60% del Producto Interno Bruto. Probablemente el China el 50%, porque la inversión allá es muy alta. Pero ya no pueden invertir porque está todo saturado. Entonces el sistema hoy en su conjunto está viviendo un problema de crisis de saturación, de crisis de sobreproducción a nivel mundial. ¿Qué es lo que va a hacer la señora Yellen aumentando la tasa de interés? Bueno, si era caro, o un proletario gringo no podía adquirir un carro de contado con una tasa de interés del 2% arriba del 1%, pues menos lo va a poder comprar. Si batallaba para comprar una casa en Estados Unidos, que las casas representan el 15-20% del Producto Interno Bruto, la construcción. ¿Por qué? Porque consumen cobre, vidrio, aluminio, todo, cemento, maquinaria, lo que ustedes quieran. Entonces, al aumentar la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el valor de las casas? Pues suben de precio. ¿Quién gana? Pues el capital financiero que tiene el dinero depositado. Los viejos que tienen en sus fondos de reserva. Los viejos, los de los fund hedge, los dueños de los fund hedge, es decir, todos los retirados. Las aseguradoras, que ahorita no están ganando nada porque están proyectando otorgarle a su cliente un seguro con plusvalía en 20 o 30 años cuando se retire, pues sucede que como la inflación es 0 o el 0.1, pues le van a regresar lo mismo. Entonces también hay pérdidas en las aseguradoras. ¿Quiénes van a ser perjudicados? Pues el sistema de salud norteamericano, que ahorita está financiando gran parte de la salud del pueblo norteamericano con tasas de interés muy baratas. Al momento en que suben las tasas de interés, pues el sistema de salud o los gobiernos locales, federales, estatales se van a ver afectados. Porque como el gobierno de Coahuila aquí, como el gobierno de California, como el gobierno de Nueva York, de Puerto Rico, que deben 75,000 millones de dólares, suben las tasas de interés, ¿qué va a pasar? Pues tienen que pagar más intereses. Entonces, tiene razón la Lagarde, que yo no coincido con esa señora corrupta, pero tiene razón de decirle a la señora Yellen, espérate, vas a meter al mundo en una recesión como en 1937. Iba bien después de las políticas keynesianas, cuando aplicaron el New Deal en los Estados Unidos, llegaron los conservadores y empezaron a recortar el dinero. Nuevamente entraron en recesión la economía gringa, británica y toda Europa. Pero eso provocó la llegada de Hitler, la llegada de Mussolini, la llegada de Franco y todos estos fascistas a nivel mundial. Y claro, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente es la que viene resolviendo el problema de sobreproducción a nivel mundial. ¿Por qué?
Porque fue destruido el aparato productivo de Alemania, de Japón, de Francia, de todos lados. Pearl Harbor fue totalmente destruido. Barcos, gringos y lo que ustedes quieran. Entonces la oferta se vio afectada. Había menos oferta que demanda, de ahí que el sistema a partir de 1945-46 comienza a crecer rápidamente. Y incluyendo también que el poder de los sindicatos se volvió muy fuerte, los salarios aumentaron en Estados Unidos y en Europa y se permitió que automáticamente la economía gringa pues, fuera una potencia por sus altos salarios, por sus grandes consumos. Entonces, de 1946 a 1970 son los grandes crecimientos que tuvo Estados Unidos, es cuando se destapa como el gran líder del sistema capitalista. ¿Pero por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no podemos el mundo actual pensar que necesitamos otra guerra porque la próxima guerra va a ser mundial, va a ser de bombas atómicas, sería la destrucción del mundo. Entonces tenemos que pensar, los humanos, los economistas que vivimos en este mundo, soluciones que vayan a afectar, primero, que disminuyan la pésima distribución del ingreso, impuestos que sean progresivos, salarios que sean progresivos, productividades que sean progresivas en función de los salarios, producciones que vayan acorde con el propio consumo, para evitar estos gaspillage, como dicen los franceses, estos desperdicios que se dan a nivel mundial de productos de toda índole. El sistema capitalista está en su irracionalidad. Y también cuidar el medio ambiente, hacer un desarrollo sustentable, obviamente. Esto va a permitir que haya un desarrollo sustentable y armonioso. Imaginémonos que nada más ustedes van a trabajar 3, 4 días a la semana, que otro va a suplantarlo a usted de jueves, viernes y sábado, y usted va a trabajar lunes, miércoles. Ya no habría problemas de desempleo. Las productividades aumentarían, el patrón trataría de compensar los aumentos salariales con altas productividades. Pero el mundo, a eso queremos nosotros, tener un mundo más armonioso, más justo, más equitativo, más tolerante, con las minorías homosexuales, con las minorías de todo tipo, es decir, un mundo que los discapacitados, por ejemplo, un mundo donde podamos estar todos contentos a la vez. Pero no, hacemos todo lo contrario. Bradford Dillon, que es de la Universidad de Berkeley, decía, parece que estamos haciendo todo lo posible para llegar a una crisis como la 1929-1933. Y eso es muy grave. Entonces, la crisis hoy de China es una crisis de sobreproducción, de sobreinversión, de vamos a decir, de sobreendeudamiento de las pequeñas y medianas empresas y sobre préstamos que han dado los bancos a nivel interno de China. Mientras no resuelvan el problema del consumo, concretamente los salarios, y se quiten de la mente que hay que bajar los salarios para tener competencia internacional, no va a haber solución también para el caso de la economía capitalista china. Van hacia una recesión, van hacia crecimientos muy bajos en China, de lo que esperaba el señor Li y el Partido Comunista Chino. Están en la mala vía igualmente la señora Rousseff queriéndole hacer caso al Fondo Monetario Internacional, de no aumento de salario, una política de austeridad, una política de equilibrio financiero interno. Espérate, ahorita el problema del Brasil y de la América Latina es los bajos salarios. Tienen producciones adecuadas de todo tipo, pero muy bajos salarios que no permiten absorber la cantidad de producción que se tiene internamente en vista de que el comercio internacional está bloqueado porque todo el mundo está pensando lo mismo. Entonces, pues ahí el problema. Por lo pronto, Bloomberg anuncia hoy, con respecto a la señora, el Comité Federal de Mercado Abierto, que se da ahorita hace unos minutos, pues, que se están dando las condiciones para aumentar las tasas de interés para el próximo mes, que hay más margen para el mercado de trabajo, para que se caliente el mercado de trabajo, y más confidencia o más confianza a que la inflación se mueva en el nivel de 2 puntos para abajo. Es decir, ya están hablando de un aumento de las tasas de interés
pobre de los países como España, Italia, todo el mundo que debe, pobre de Coahuila, Nuevo León, todo el mundo va a pagar más por los intereses. Dice, 4 semanas antes de que se reúna la Reserva Federal en septiembre, el 17 de septiembre, que las políticas de aumentar la tasa de interés dependerán del mejoramiento en el mercado del trabajo. Se habla que el mercado del trabajo pues va mejorando a un 5.3% de desempleo en los Estados Unidos. Se espera que para el próximo mes ande en el 5 o 5.2. Dice, de acuerdo a 77% de economistas, de acuerdo a una fuente de Bloomberg, el 77% de los economistas de 100 creen que la Reserva va a aumentar las tasas de interés del 16 al 17 de septiembre. Entonces, el mercado del trabajo ha estado progresando, agregando 215,000 trabajos en julio, comparado con los 211,000 que se habían dado en porcentaje en los meses pasados. Es decir, ha mejorado el trabajo en los Estados Unidos. En cambio, la inflación, por contraste, ha estado abajo de lo previsto, del 2%. En abril el aumento de los precios fue del 0.3%, hasta abril hasta junio. Pero ahora en agosto, julio-agosto, aumentó al 0.1%. Y en lo que concierne a los salarios, pues dice que los sueldos están por abajo, están por abajo de lo previsto. Que no hay una base amplia que nos permita hablar de incremento salarial. Entonces esto está provocando sobreproducciones también en los Estados Unidos. Imagínense, está aumentando la productividad, está bajando la inflación, están aumentando la producción en 1 o 2%, y no aumentan los salarios, pues tiene que haber una sobreproducción. Entonces, aparte que está bajando el petróleo, entonces el pueblo norteamericano está teniendo posibilidad de tener materia prima más barata, productos más baratos de China y de otros bienes. Entonces, sí hay un más rendimiento del salario por los bajos precios, pero pues en lo que concierne al mercado norteamericano se está viendo que está bajando la bolsa de valores porque no hay confianza, fíjense, no hay confianza en lo que está pasando. La tasa de desempleo sí ya está registrada en el 5.3%. Entonces, por todos lados nos hace aguas, por todos lados hay crisis. Ya no podemos decir que México, que Estados Unidos, que Japón, Europa, China, sudeste asiático, ahí viene ya la crisis. Yo decía, es una tormenta perfecta la que tenemos. Una tormenta perfecta de sobreproducción, que es lo que no es de caos, de guerras, de precios petroleros, no, de sobreproducción en todo el sistema capitalista. Hay 2 posibilidades para resolver esto. Matando a la producción, destruyéndola, o aumentando el consumo. Pues digo, aunque ellos no quieran, los capitalistas, que se aumente el salario, hay que hacerlo. No les va a quedar otra. No les va a quedar otra, o inventar una guerrita para destruir los aparatos productivos, echarlos a jalar. Es decir, cuando viene una guerra, pues los tanques se destruyen, las armas se destruyen, los hospitales se destruyen, pues es una forma de destruir el aparato productivo, la oferta. Bueno, pero la otra, bueno, pues tendríamos disminuir la jornada laboral, aumentar las tasas de salario, apoyar a los discapacitados, apoyar a la tercera edad, darles poder de consumo para poder absorber toda esa cantidad de mercancías que está en los anaqueles de Walmart, de Carrefour y de todas las grandes tiendas a nivel mundial. Ese es el problema, jóvenes, del sistema capitalista. No es tanto la innovación que decía Schumpeter, que hay que destruir las antiguas tecnologías. No, tecnologías tenemos de más, tenemos productividades de más. El problema es que no tenemos demanda de más. Tiene que ser por decreto.
Ya los sindicatos los han acabado de la era de Reagan y de Thatcher. Una política antisindical que ha provocado bajas salariales a nivel mundial, baja participación del salario dentro del ingreso nacional o dentro del ingreso mundial. Si sumamos todos los ingresos mundiales, vamos a observar que el salario ha bajado su participación con respecto a las ganancias del capital. Entonces, sí, pues tenemos ahora 1 millón de ricos tototes a nivel mundial, pero 8,000 millones de pobres. Entonces, hay que dar una solución a esto, por la vía pacífica, por decreto de aumentos salariales a nivel mundial, o bien, señores, por revoluciones que va a haber inminentemente en todos los países de la periferia, en muchos países de la periferia, golpes de Estado los vamos a estar viendo, problemas políticos y problemas sociales. No se diga en este país que ya empezaron lo de Ayotzinapa, lo de los asesinatos, los de las protestas permanentes de los maestros en el sur, lo del narcotráfico, todo viene a colación con la propia crisis del sistema capitalista. Bien, voy entonces a meterme ahora a ver cómo andan las bolsas. Y el peso mexicano que el señor Carsten le está metiendo de la reserva y no resuelve nada. Ayer a 16.70 el peso mexicano, y es que al bajar el petróleo, pues la cantidad de dólares que entran al país y la perspectiva de que van a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, salen dólares de las bolsas, de los bonos. En lo del petróleo no entran dólares por la baja del petróleo. Entonces los dólares escasean. Al escasearse la mercancía, obviamente sube su precio. ¿Y cómo anda la bolsa de valores? Vamos a ver los mercados, para que más o menos nos demos una idea. Pues bajando el Dow Jones, claro, bajando por toda América. Voy a empezar con Asia Pacífico, que fue la primera. Vamos a ver cómo anda China y los mercados chinos. Japón bajando terriblemente el Nikkei 500 en casi el 2%. En un mes ya bajaron las utilidades de la bolsa del año en 33.89. Como va, este año a lo mejor no gana nada. El caso de China, vamos a ir a China, Shanghái, Composite, bajó, señores, ayer había bajado el 6%, hoy se recupera el 1.23. Es decir, traen una pérdida de 2 días del 5%. En un año ya de un 160% que traían 150, ya va ganando solamente el 70%. El Shanghái, el Shenzhen, por ejemplo, solamente trae una utilidad del 27.35 en el año, pero en el mes ha perdido el 7.81. Y el Shanghái, de las 50 empresas más grandes de China, ha bajado el 13.42. Es decir, del 140% que traían de utilidad en el año, ya bajó al 51% en este último mes. Hong Kong, bajando la bolsa con el Hang el Hansen, por ejemplo, bajando el 1.31, en el año ha perdido el 7.78 ya. En el caso, por ejemplo, de Corea, bajando el 4.18 la bolsa coreana. En el año ha ganado el 19.7, pero este mes ha perdido la bolsa coreana el 13. El Kospi, déjenme ir al Kospi, ha perdido el 12.3% en el año, y en este mes el Kospi ha perdido el 6.38. Es un desastre por todos lados. China, India es el único que está funcionando bien, pero en el año trae crecimientos muy normales del 8%, ¿verdad? El Standard & Poor's del Sensex están ganando el 7.57, el 12%, dependiendo de qué tipo, porque hay varias bolsas ahí en India. Nueva Zelanda también subiendo el 0.86, pero ya en el mes bajando unos 74, y en el año ganando en una tasa normal del 8.09%. El FTSE de Taiwán bajando el 1.52, influenciada por lo de China, en el mes ha perdido el 11.2 y en el año ha perdido el 9.49. Y Australia también va perdiendo casi el 5% en el año, y hoy aumenta la bolsa australiana del 1.45. Bien, en el caso, por ejemplo, de América, de Europa, por ejemplo, vamos a Europa.
¿Qué está pasando con esta cosa de China? Con las posibilidades de que aumenten las tasas de interés. Pues United Kingdom, que es Gran Bretaña, que es la más importante, el FTSE, ha perdido en el año el 5.54 y perdió, hoy está perdiendo el 1.88. Francia, también de las importantes, en el año ha ganado el 15%, pero en un mes ha perdido ya el 4.63. Como van las cosas, se van a desaparecer las utilidades de todo el año. Hoy está perdiendo el 1.75 el CAC 40. El caso de Alemania, ha ganado la bolsa alemana el 17%, pero en un mes ha perdido el 7%, el DAX ha perdido el 8.5% y hoy está perdiendo el 2.14%. Es decir, como van los términos de las perspectivas de la bolsa alemana, lo más probable es que este año también, pues, aparezcan con pérdidas. Fíjese la que está ganando, bueno, después de tantas pérdidas es Atenas con el 0.32, otro que está ganando, Rusia está perdiendo el 1.03 y en el año ha ganado el 16.43. El caso de Suiza va perdiendo la bolsa 1.35 y en el año está ganando el 11.22. Igual, toda Europa, como van las cosas, al final del ejercicio en diciembre van a estar perdiendo, no van a estar ganando nada. Ya. Europa, en general, para no complicarnos, de acuerdo al índice Bloomberg, el cambio es que va perdiendo todas las acciones europeas el 1.77, en el año han ganado el 12.47, pero en este mes han perdido el 6%. Si sigue la tendencia, en 2 meses, pues ya no van a tener nada de ganancia. La que está de la patada es España, está disminuyendo el IBEX, el Iberia 1.06, en el mes ha perdido el 6.08 y en el año ya España es la que menos ha ganado en el año con el 3.81. Igualmente, pues Holanda va perdiendo 2.04 y así toda Europa va perdiendo. En el caso de América, déjenme ver, manda las bolsas aquí en Nueva York y van a observar que el Dow Jones, el industrial, perdiendo casi el 0.91, en el año ya nomás va ganando el 2.56 y en este mes ha perdido el 4.06. El Nasdaq perdiendo el 0.83, aunque en el año ha ganado el 10.82. Y el Standard & Poor's, pues ya también perdiendo el 0.87 y en el año solamente ha ganado el 4.90. Como van las cosas, júrenlo ustedes que van a salir con pérdidas este año. Argentina, el Merval, va bajando el 1.91 y en el año es de las bolsas que más ha ganado con el 46%. Brasil va bajando la bolsa, el Bovespa, el 2% y en el año Brasil ha bajado, increíble, el 20.44. México está bajando la bolsa el 0.86, el IPC, perdón, 0.82, en el mes la bolsa mexicana ha perdido el 4% y en el año ya lleva una pérdida del 3.23. Quiere decir que si ustedes metieron 100 pesos a la bolsa mexicana de valores, hoy tienen solamente 97. Y todavía falta, por descontar lo que falta del año. Ahora bien, ¿cómo andan las commodities? Porque bueno, por eso el PED, dicen todos, bueno, ¿por qué baja el peso? Aunque dice Peñita Nieto que no pasa nada. Bueno, pues ahí lo perdonamos porque es abogado, es banano, no hay ninguno derecho, o conocen algún plátano derecho. Bueno, no saben nada de esto, pero Videgaray tratando de que están todas las cosas muy tranquilas. No, ya está cediendo, diciendo, pues es que vamos a crecer al 1.92%, y si los industriales quieren, pues modificamos la ley fiscal. Está jodido. Si cede ante los industriales con el impuesto sobre la renta, lo del IVA y estas cosas, está peor la situación de las finanzas públicas mexicanas. Entonces, el petróleo va bajando 1.91 a 40.71 el crudo del West Texas. El Brent bajando 1.79, quiere decir que la
La mezcla mexicana ya anda en $37 por barril. También bajando la gasolina 5.64, se empinó la gasolina. Claro, aquí en México, como el gobierno tiene una fuente de riqueza enorme, con las gasolinas tan caras, pues no le baja. El oro subió de valor, claro, ante las crisis totales de las bolsas en el mundo. El oro empieza a subir de precio tremendamente, casi el 1%, la plata el 2.74%. Y en la agricultura el maíz crece su precio en 0.33, el 0.25 el trigo y la cocoa el 1.04. Y por primera vez vemos ya una baja fuerte en el precio de la carne a 1.45 la libra de vaca en Chicago y bajando el 1.58. Bien, jóvenes, pues parece que al sistema no se le adapta nada. Estamos en una tormenta perfecta. Concretizando, baja de los commodities, sobreproducción generalizada en todo el mundo, desconfianza en todo el mundo, no resultados de los quantity easing, ya no bajó a la gran masa consumidora del mundo, ya no bajó, alta concentración del ingreso en los grandes países del mundo, bajos participación del salario, bajos salarios en todo el mundo, bajo perspectivas de crecimiento en todo el mundo y altas de tasa de interés previstas que se van a dar ya en Estados Unidos y que va a impactar a la banca central europea, a la revalorización del dólar y meternos muy probablemente en una próxima recesión para el próximo año. Pásenla bien, como dice mi madre, ya me agüitaste la comida, pero sencillamente es lo que pasa, es la realidad de lo que pasa en nuestro mundo y como tal, si ustedes no dan un diagnóstico adecuado como economistas, pues no puede haber una medicina adecuada. Mientras estén dando los diagnósticos los neoliberales o los neoclásicos al problema mundial, no va a haber una buena medicina para resolver el problema del sistema capitalista. Gracias, pásenla muy bien. Se despide de su amigo Juan Pablo Rodríguez. Vean esta repetición mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias. Hasta pronto. Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.